¿Qué es lo que sucede? Nos quieren venir a platicar unas personas acerca de algún reclamo, solicitud. ¿Cómo estamos? ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es José Abarca, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ok, muy bien. ¿Y ustedes? Yo soy también profesor de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias de Matemáticas. Muy bien. Bueno, ¿a qué se debe su visita aquí con nosotros? Pues a nosotros nos gustaría externar la situación que estamos viviendo los profesores de asignatura en la universidad, debido a que no ha habido pagos al corriente por parte de las autoridades. Algunos profesores se han quedado sin pagos desde el semestre antepasado. Eh, el rector comenta que esta situación se debió a la pandemia, pero es una situación que se ha venido arrastrando desde hace años, al menos en la Facultad de Ciencias. La situación que vivimos los profesores de asignatura es una situación laboral precaria porque no hay definitividades. Los salarios de los profesores son salarios muy raquíticos. Realmente muchos profesores tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder tener una vida más o menos digamos un poco holgada. Y la universidad pues ha tenido en el rezago laboral, en el rezago salarial por muchos años a los académicos. El 74% de los profesores de asignatura que pueden llegar a ganar entre 1,000, 2,000 pesos, 3,000 pesos cuando mucho al mes, son los que tienen la carga académica más grande de toda la carga académica de la universidad. La universidad pues ha tenido controlado los medios de participación, como son los sindicatos, las organizaciones que pudieran darse dentro de la universidad por parte de los académicos. Los ha tenido controlados mediante un sindicato blanco, mediante un sindicato charro que es el APAUNAM, y de cierta forma algunas otras organizaciones también dentro de sus secciones académicas, como es el caso del STUNAM, también los tiene de cierta manera mediatizados. Entonces, la precariedad de los profesores de asignatura en la universidad, en toda la universidad, tienen una situación que ha prevalecido durante muchos años. La universidad es una gran universidad que desgraciadamente las administraciones que ha tenido no les ha permitido crecer a los académicos laboralmente. Incluso muchos profesores de tiempo completo definitivos, que pudiéramos decir que ya tienen resuelta su situación laboral, no se quieren jubilar porque sus salarios también no han crecido, no han aumentado con respecto a la inflación. En este sentido, parecería que los profesores de tiempo completo tienen como un síndrome de Estocolmo porque no quieren protestar, eh, debido a que muchos de los accesorios al salario pues son efectivamente eso, ¿no? Accesorios al salario, y precisamente por eso no quieren jubilarse. Ok. Así es. ¿Qué es ser un profesor de asignatura en la UNAM? La legislación universitaria y el estatuto del personal académico establece diversas figuras en donde hay profesores de tiempo completo que concursan sus plazas, aparentemente son salen convocatorias para que se concursen plazas y los profesores puedan tener definitividad, es decir, puedan tener, digamos, como algo que se le llama base, que antes en la legislación laboral se llamaba un contrato de base. Los profesores de asignatura, que son la mayoría, que son el 74%, no tienen base. Son profesores que en cualquier momento pues no tendrían grupo debido a la situación de la cantidad de alumnos que se puede tener en un periodo educativo. Existen diferentes otras figuras también, como los técnicos académicos, que la mayoría también no tienen definitividad, es decir, no tienen base, y tienen que estar de cierta forma firmando contrato cada periodo, cada 6 meses, en la mayoría de los casos. Y esto también se debe a las supuestas necesidades de la universidad. En este sentido yo quiero comentar que
pues el estatuto del personal académico, la legislación universitaria y otros mecanismos legales que se han implementado en la universidad, sobre todo desde el inicio del periodo neoliberal, han sido mecanismos que han, de cierta forma, han llevado a la precariedad al sector académico. Y a mí me parece esto muy grave debido a que pues, los académicos de la universidad pues es un sector social muy importante en el desarrollo de un país, porque de ahí emanan investigadores y emanan científicos, etcétera, que son los que deberían de permitir desarrollar este país. Pero ustedes, entonces, ¿los profesores de la UNAM están sindicalizados o no? La mayoría de los profesores de la universidad están sindicalizados en la ZAPAMNAM porque son los que tienen la titularidad del contrato académico. Sin embargo, esa gran cantidad de profesores que están afiliados también no creen en que un sindicato como la PAMNAM, que prácticamente pues tiene acuerdos con las autoridades para no aumentar salarios, no luchar por sus prestaciones laborales, han sido de cierta forma una comparsa con la autoridad porque no defienden los derechos laborales de los académicos. Entonces, la mayoría de los académicos no creen en la PAUNAM porque también algunos están afiliados al STUNAM y otros están afiliados al último sindicato que se abrió. Entonces, los académicos no creen ya en la legitimidad de estos sindicatos. Entonces, pueden estar afiliados a muchos sindicatos incluso, pero no creen los académicos en que se les vayan a defender sus derechos laborales porque han pasado años. Han pasado sexenios, han pasado muchos rectores, por cierto, muchos rectores que pues han estado vinculados al sistema, ¿no? Y no les ha interesado la problemática académica. Yo pienso que personalmente creo que si hubiera una mejor organización dentro de los académicos, si hubiera un sindicato que de veras luchara por los intereses de los académicos, pues la universidad de cierta forma tendría alguna preocupación porque no quiere que los académicos se organicen. Hay otros sindicatos como el CITUAM en donde están organizados los académicos y los administrativos y son sindicatos que realmente luchan por los aumentos salariales. Entonces, muchos profesores de la universidad pueden estar afiliados, pero no creen que los sindicatos a los que están afiliados les vayan a resolver su problemática laboral. Ok, ahora para ponernos ya en contexto en cuanto a los salarios, ustedes, ¿cuánto es lo que gana un profesor pues con un promedio de horas de clase al mes? Un profesor dentro de la universidad un profesor de asignatura puede tener desde 2 horas, 3 horas a la semana, y puede llegar a ganar desde 1,000 pesos, 500 pesos hasta, no sé, dependiendo de la antigüedad que tenga, porque hay muchos profesores de asignatura que tienen 15, 20 años y no se les ha dado definitividad, no se les ha dado contrato y pueden llegar a ganar hasta 5,000, quizás 6,000 pesos. No sé si sea realmente ese el salario que devenguen, pero lo que sí es cierto es que la cantidad que se destina al 74% de los profesores de asignatura, a los profesores, a la cantidad de profesores que el 74% son de asignatura, es una cantidad muy ínfima. Si nosotros comparáramos los salarios que ganan los profesores de primaria, realmente, pues muchos profesores de primaria ganan mucho más que cualquier profesor de asignatura de la universidad y bueno, yo creo que ha sido también debido a las luchas que han tenido los profesores de la CENTE, etcétera. Sin embargo, los profesores de la universidad estamos muy desorganizados y muchos de los espacios donde uno pudiera participar de cierta forma son acallados, son sometidos por estructuras administrativas arcaicas como puede tener la universidad, donde no se ha hecho en la universidad
una reforma universitaria donde realmente todos podamos participar. Aparentemente existe una democracia en la universidad, pero la estructura de decisión es una estructura muy arcaica. Y por ejemplo, ahorita que estamos con lo de la pandemia, ¿han dado clases virtuales? ¿Se les ha pagado lo que es correcto por clases virtuales? Muchos de los profesores, como le comenté hace rato, no han recibido cheques desde el año pasado, incluso desde años anteriores. Algunos profesores ya tienen 3 semestres y no han recibido ninguno de los pagos correspondientes a esos semestres. Algunos tienen incluso hasta más. Y día con día van aumentando los casos de los profesores que no han recibido sus pagos. Muchos profesores incluso tienen que ir a dar clases a cafés internet porque no tienen los recursos suficientes como para comprar una máquina, como para pagar el internet, como para pagar su luz. Es decir, los profesores de la universidad no han parado en el aspecto docente, siempre han dado clases, y el problema aquí que se dio, sobre todo principalmente en la Facultad de Ciencias, es que muchos profesores ya no pueden aguantar esa situación de estar pagando servicios de internet cuando pues la autoridad, a través de los pagos que debería de estarles dando, que no les da, deberían de darse para que pudieran poder dar clases. Entonces, en este sentido, muchos profesores han tenido que pedir prestado con sus conocidos, han tenido que vender por internet algunas de sus cosas para poder seguir dando clases. Es decir, los profesores de asignatura no han parado de dar clases. Quienes generaron toda esta situación son las autoridades, porque no han pagado en los momentos en los que tienen que pagar. Y además, pues aunado a esto, toda la crisis laboral que hemos vivido los profesores de asignatura, pues los salarios son muy raquíticos, ¿no? Alguna vez un profesor puso un cartel aquí en el Zócalo de cuánto ganaba el rector, 177,000 pesos, mucho más que lo que gana el presidente. Y los profesores llegan a ganar hasta 500 pesos a la quincena. Entonces realmente es lamentable la situación que estamos viviendo en la universidad, porque pues hay mucha diferencia de salarios, ¿no? Incluso los profesores de tiempo completo, algunos que les va bien, tienen su plaza definitiva dentro de la universidad, y algunos funcionarios que son funcionarios incluso dentro del gobierno de la Ciudad de México, están trabajando en el gobierno, pero están cobrando también en la universidad, y a pesar de que son profesores de tiempo completo, y esta situación les impide tener otro trabajo, es decir, tienen que estar tiempo completo en la universidad. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que es injusto la situación que tenemos como profesores de asignatura. Es injusto que algunos funcionarios, que generalmente es la mayoría de los funcionarios, ganan más que el presidente. Es injusto que incluso los propios profesores de tiempo completo, que parecería que ya no tienen problemas, pues no se les aumente su salario, ¿no? Porque todos los accesorios al salario que tienen, pues son formas de controlar laboralmente y académicamente a los profesores, y por eso muchos no se quieren jubilar. ¿Qué justificación les da, digamos, rectoría o quién es el responsable de pagarles en tiempo y en forma? La administración central de la universidad dice que ya nos ha pagado a la mayoría de los profesores. Sin embargo, esto no es cierto. Esto pues lo vierte hacia el exterior de la universidad para que, pues no sé si para esconder que hay una problemática que no se ha resuelto, pero esto es un problema que se viene de años. Esto no empezó con la pandemia, esto es un problema que se tiene desde hace muchos años, empezando porque no hay aumento a los salarios de los profesores, pasando porque no hay una definitividad en los profesores. Seguimos a la expectativa de si vamos a tener grupo el siguiente semestre, y seguimos a la expectativa de si nos van a abrir los grupos, ¿no? Porque también depende de la cantidad de alumnos. La matrícula universitaria no ha aumentado, a pesar de que el presupuesto ha aumentado. Son 46,000 millones de pesos que se tiene de presupuesto en la universidad, y la universidad no ha crecido, la universidad está estancado. Desgraciadamente no ha aumentado la cantidad de estudiantes que pudieran entrar,
Y esto pues también aunado a la situación que tenemos los académicos, pues la universidad de cierta forma se ha quedado parada. O sea, la universidad está parada ahorita. En ese sentido, me parece que es importante comentar que que la universidad necesita una reforma, necesita un cambio, porque no está avanzando conforme está avanzando el país, conforme están avanzando la situación social del país. Generalmente la universidad ha sido la universidad ha tenido un paralelo con respecto a lo que ha vivido el país, y la universidad se ha estancado en ese sentido. Yo quisiera agregar nada más a la pregunta que hizo. No hay ninguna justificación ni legal ni de derechos humanos de lo que hace la universidad de pagar 6-8 meses después, y tampoco hay justificación, y queremos pedirles aquí la ayuda a que después de que te pagan 6-8 meses después dan los pagos incompletos. Y entonces la universidad, como bien dijo el compañero, ha venido laborando, pisoteando los derechos laborales de miles de profesores de asignatura y ayudantes, porque pues la ley laboral dice que te deben de pagar en tiempo y forma, y además te deben de pagar completo. El profesor dice que este problema no se da con la pandemia, y es algo que les pedimos ayuda a ustedes los medios. Este problema tiene años dándose, décadas incluso. Es un problema en el cual los profesores de asignatura de nuevo ingreso o de reingreso dan clases todo un semestre y la universidad les paga su salario hasta que acabe el semestre, es decir, 4 o 5 meses después. Eso ha estado pasando durante décadas, y con el añadido adicional, que es también un delito, a esos profesores de nuevo ingreso o de reingreso, cuando les dan su cheque, viene un pago único donde no te explican absolutamente nada, nada más viene pago único, y resulta que cuando comparas el cheque con los cheques quincenales de los compañeros, pues te dan la mitad o incluso a veces menos de la mitad, y te dejan de pagar vales de despensa, pagos a la superación del personal académico, cuando es fin de año a veces prestaciones como el aguinaldo, y entonces pagan incompleto, y entonces muchos profesores no saben y pues ya se quedan con su cheque incompleto, y los que sí están un poco más atentos pueden meter un trámite, y entonces al final de un largo y engorrioso trámite pues te dan lo que no te habían dado. Pero ¿quién tomó esa decisión de pagarle incompleto a los trabajadores? Y es ahí donde estamos pidiendo su ayuda, porque hemos ya investigado, algunos trabajadores nos han dado información de que el director general de personal, Marco Antonio Domínguez, es su nombre, es una persona que lleva alrededor de 30 años en esa dependencia, es una persona que es del grupo priista en la universidad, y este grupo priista pues tiene unos manejos totalmente turbios, y queremos pedirles a ustedes, a los medios, que nos ayuden, porque estamos viviendo una estafa maestra dentro de la universidad, donde ha quedado el dinero que no le han pagado a miles de profesores de asignatura y ayudantes durante años. Ese es el problema que está detrás. Y esta persona ha estado ahí con el paso de los rectores. O sea, él queda como punto inamovible ahí, y rectores van, rectores vienen. ¿Por qué será? Pues sí, ¿por qué será? Pues porque hay grupos de poder dentro de la universidad. Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para denunciar estos grupos de poder de corte priista. Él está en la opinión de algunos trabajadores que llevan ahí cercanos a esas dependencias. Es gente que era cercana a Carpizo, que inició ahí en la transición entre Carpizo y Sarucán, y gente que incluso nos han dicho está vinculada a ciertos grupos de personal de vigilancia, Auxilio UNAM, que son los que andan en las cuatrimotos. Se podría decir que son los que están cerca de este asunto del narcomenudeo en la UNAM, etcétera. O sea, hay que investigar. Esa información nos la han dado, y bueno, esa persona es la que tiene, lamentablemente, al 75% de los profesores de asignatura y ayudantes, que son las 3/4 partes de los cursos en la UNAM, nos tiene con unas condiciones de trabajo. Él es quien está en las revisiones salariales, él es quien dice pues que ese aumento del 3% que les dieron está perfecto, él es quien decide no les paguen completo,
él es quien decide, páguenles al final del semestre. Ajá. Y esto lleva décadas. Entonces, pues sí, la pandemia fue la gota que derramó el vaso, pero el rector no ha querido decir nada al respecto. No sé si de plano el rector sea parte de ese grupo o no tenga el poder suficiente para denunciar ese grupo o qué, pero necesitamos que las cosas cambien y necesitamos su ayuda, a ver si nos pueden ayudar a su equipo de reporteros, a ver si que puedan hacer una pregunta aquí en la mañanera, a ver que, o sea, porque supuestamente el presidente está en contra de los manejos turbios, está en contra de la corrupción, y pues casi que estamos ahí con una pancarta diciendo, oigan, en la UNAM hay algo rarísimo, hay que investigar una estafa maestra ahí, donde ha quedado el dinero que no le han pagado a miles de profesores. Eso se dio el presupuesto. Sí, pero eso es este año. Lo que hay que dejar claro es que se dio este año y el pasado, y desde los 90, desde los 2000, o sea, lleva esto 30 años. O sea, hay compañeros que tienen veintitantos años dando clases en la universidad y te dicen, pues yo me acuerdo que cuando empecé a dar clase también me pagaron incompleto. O sea, ¿dónde ha quedado todo ese dinero? Y entonces el problema es que, ¿quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los afectados de tener a un profesor dando un curso universitario, ganando, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, por dar un curso a nivel universitario te pagan 800 pesos a la quincena, por dar un curso? Ese es el salario base. Entonces, compañeros, ¿quiénes son los afectados? Los afectados son los miles de estudiantes que podrían tener unos mejores cursos, unos cursos mejor preparados, y se supone que estamos forjando pues a las generaciones venideras que van a tener las riendas del control de las decisiones en el país. Entonces, pues nos tienen así en una situación de total precariedad, donde pues cualquier persona, incluso te subes a un taxi y le dices cuánto ganas y te voltean a ver, oiga, profe, pues qué le pasa, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, pasando a otro punto, completando lo que dijo el profesor, la universidad es una pirámide, así como critican que luego hay gente muy rica en el país, pues en la universidad es lo mismo, hay una pirámide, y los que están hasta arriba, que son las autoridades, los funcionarios, ciertos profesores de tiempo completo, que ganan incluso más que el presidente, pues ellos son los que tienen el control y las decisiones de cómo es la legislación, de cuánto le pagan al 75% de los profesores, y entonces, aplicando otra vez un lema de aquí del presidente, pues no puede haber rectoría rica con profesores pobres, claro. Pero pues esto lleva décadas atrás, entonces a ver si nos ayudan, porque es más, hasta sube el salario mínimo y ¿Se quedan igual ustedes? No, nosotros quedamos así, o sea, las revisiones de cada año, hay estudios que dicen que el poder adquisitivo de los profesores ha disminuido del 2019 para acá en más del 50%, y en los últimos 30, 40 años, desde finales de los 70, ha disminuido más del 70%. Ajá. Entonces ese es el problema, y hay unas gráficas comparadas con cómo va creciendo el valor de la canasta básica y el salario no crece al mismo ritmo. Entonces cada año que pasa te alcanza para una proporción de la canasta básica más pequeña y más pequeña y más pequeña. De hecho, traemos ahí información que les vamos a dejar en una barra de memoria. Están esos estudios pues para que nos ayuden, y esperemos que juntos podamos enderezar un poco el rumbo de la universidad, desde el punto de vista o desde el sistema de referencia de los profesores de este 75%, porque obviamente no les va a gustar ver la entrevista a los profesores que son de la alta alcurnia universitaria, que se sienten de la realeza, que también luego se lanzan a criticar al presidente cada vez que pueden, pero que no les gusta que hagamos público que a veces ganan 130, 140 mil pesos en la UNAM, incluso algunos todavía tienen otros salarios en otros dependencias como el Colegio Nacional o la Academia Mexicana de Ciencias, en fin, o sea, ha habido reportajes incluso donde hay profesores que ganan en conjunto 200, 250 mil pesos al mes. Pues nosotros pensamos eso, no se puede tener una universidad con tanta desigualdad. Hay que hacer que los profesores que sostienen la mayor parte de los cursos tengan un salario justo, un salario digno, y que además tengan seguridad, porque hay profesores que tienen 27, 28 años y de repente el siguiente semestre no les dan curso. Así que ya estaban así planeando jubilarse con su
con su jubilacioncita así, Sí. minúscula, pero y no les dan curso, imagínate, o sea, no hay seguridad laboral, o alguien que ya tiene una familia que lleva 15, 20 años dando clase y no sabe si vas a tener esa entrada para la renta o para la comida, en fin, así estamos los profesores de asignatura. Y bueno, la gota que derramó el vaso fue la pandemia, pero sí estamos pidiendo la ayuda de ustedes para que la gente se entere de que, bueno, hacemos un gran esfuerzo, pero sí merecemos estar un salario digno, estar mejor pagados, y también merecemos una universidad, en mi opinión, en donde este grupo de priistas y que tienen ahí unos manejos muy turbios y que deciden cómo se mueve el dinero en la universidad, pues la verdad no tiene nada que hacer en la universidad. La universidad, si no estuviera ese tipo de personas ahí, sería mucho más fructífera y mucho más productiva. ¿Cómo es posible que la mejor universidad del país lleve meses sin poder arreglar un problema de salarios? Hay algo oscuro ahí también que se tiene que investigar. Claro. ¿Por qué no lo han arreglado? Oye, ¿me puedes dar el nombre nuevamente de esta persona que es la que decide en la cuestión salarial de la UNAM? Es el director general de personal, Marco Antonio Domínguez Méndez. Es la persona que lleva sí, años ahí, alrededor de 13 años, 14 años de director, pero lleva en esa dependencia muchos más años. Lleva ahí alrededor de cerca de 30 años. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho que vengan y con esta apertura pues nos expresen lo que está sucediendo en la UNAM. Este programa sabemos que es monitoreado por Presidencia de la República. De todas maneras, nosotros investigaremos más a fondo con el material que nos han traído para poderlo exponer también ahí en la mañanera, en cuanto nos den la palabra. Yo nada más quisiera complementar lo que dice mi compañero, que es que las autoridades universitarias se escudan en la autonomía. Yo creo que la autonomía debe de servir para discutir de manera libre cómo van a hacerse los planes y programas de estudio, qué se va a hacer con la situación académica, pero sobre todo académica. Sin embargo, esta autonomía la utilizan las autoridades para hacer uso discrecional de los recursos que son de todos nosotros. Entonces, el pueblo necesita saber qué se hace con los recursos de la universidad, porque no es poca cantidad la que se le asigna de presupuesto a la universidad. Entonces yo creo que las cosas tienen que cambiar en la universidad y se tiene que decir qué se hace con todos esos recursos. Tiene que haber una austeridad también en la universidad. No podemos tener una universidad, como es el compañero, en donde existan autoridades muy ricas con profesores muy pobres. Eso debe de cambiar en la universidad. Y por otra parte creo que es importante que se dé una reforma dentro de la universidad para que pudieran cambiar la estructura de gobierno, porque la estructura de gobierno es una estructura arcaica, es una estructura monárquica, es una estructura del pasado. Yo creo que debe de haber otros mecanismos mediante los cuales se puedan designar directores de una manera más participativa por parte de la comunidad, mediante los cuales se pueda designar un rector de una manera más democrática. Esto no existe dentro de la universidad. Y entonces esto lo único que lleva es que los grupos de poder que han estado anquilosados dentro de la universidad, que son grupos de poder que también vienen del poder federal, como lo decía el compañero, que vienen sobre todo del priismo. La universidad se ha convertido en una Secretaría de Estado, pero una Secretaría de Estado intocable, que no se le puede auscultar, no se le puede pedir rendición de cuentas, no se le puede pedir nada, precisamente porque se escudan en la autonomía de la universidad. No es correcto eso, porque los recursos son del pueblo. Muy bien. Gracias. ¿Y cómo se debe definir la autonomía de la universidad? Realmente, ¿qué es la autonomía de la universidad? La autonomía de la universidad es importante, creemos nosotros, porque esto nos permite, de cierta forma, organizarnos de manera libre, organizarnos de manera democrática, independientemente de las políticas federales, las políticas gubernamentales. Esto, de cierta forma, es sano. El problema es que la autonomía la han utilizado para hacer usufructo de sus intereses políticos y de sus intereses económicos. Entonces, esto es lo que no es correcto. Yo creo que la autonomía debe de respetarse en el sentido de que el presupuesto que se asigna a la universidad es un presupuesto federal, producto de los recursos del pueblo. Y entonces no es correcto que utilicen la autonomía, las autoridades no es correcto que utilicen la autonomía para hacer uso discrecional de los recursos y para hacer
uso discrecional de las formas de autodeterminación. Muy bien. Entonces es importante que exista la libre cátedra, pero también es importante que se rindan cuentas. Un agregado ahí de la autonomía. Es muy importante la autonomía, pero caminando en la dirección correcta, porque imagínate que si llega, por ejemplo, el gobierno anterior de Peña Nieto y tuvieran ellos injerencia, el gobierno, en qué cosas se enseñan y qué cosas no se enseñan en la universidad, pues imagínate en dónde hubiéramos estado con un presidente como Peña Nieto, que luego no podía contar del 1 al 5. Sí. Entonces, la autonomía es un escudo para que no se metan en el contenido académico de los cursos, los gobiernos, y eso es algo que es bueno para el saber y la cultura nacional, pero la autonomía no es para que la autoridad se pase por debajo de los pies los derechos laborales. No puedes tú dejarle de pagar a tus trabajadores durante meses escudándote en la autonomía, y tampoco puedes tú pagarles incompleto y cuando alguien te cuestiona que digas no, porque no me pueden decir nada porque la universidad es autónoma. Este es un tema que también ponemos en la mesa. Debe de escudar la autonomía este tipo de delitos, porque son delitos. El delito es no seguir lo que dice la ley, y pues no pagar en tiempo y forma es un delito, el pagar incompleto es un delito, y no puedes hacerlo en nombre de la autonomía. Pues también estaría bien que hicieran ahí como nos ayudaran a hacer algún llamado de atención en la mañanera, a decirles, oigan, hay algunos profesores que están diciendo que se está mal usando la autonomía, ¿qué opina? Porque justo es yendo en las ideas que luego marca el presidente, pues ahí hay algo turbio, manejos turbios, corrupción. Claro. Entonces, a ver si nos pueden ayudar a hacer esta información. Sí, a nosotros nos gustaría tener una audiencia incluso con el presidente para que podamos expresar la situación que tenemos. Y él, de cierta forma, pudiera ser un interlocutor como mandatario de la nación para poder resolver este problema de la mejor manera. Porque no se está resolviendo y muchos profesores pues están teniendo que abandonar la universidad. Entonces no se da una estabilidad académica si no hay profesores que estén bien pagados, si no hay profesores que tengan los recursos suficientes como para poder dar clases. El problema aquí de fondo es que hay una inestabilidad académica que le afecta al pueblo de México, a los que quieren acceder a la educación. Entonces, en este sentido, desde los puntos de vista y desde los términos académicos, nos gustaría que el presidente pudiera tener una atención con nosotros para platicar de cómo podemos resolver esta situación que nos ha tenido durante muchos años anquilosados y ha tenido a la universidad estancada. Muy bien. Y ya nada más un último agregado, pues también esa ayuda sería muy valiosa porque ¿cuántas semanas van? Será muy difícil que pudieran ya pagar a todos los profesores y no lo han hecho. Entonces pasan semanas y las autoridades no hacen nada por resolver. Y entonces nosotros preguntamos, bueno, estamos en paro para luchar por esto, pero ¿hasta dónde van a querer las autoridades universitarias alargar el paro? Se está afectando ahora sí que el proceso de enseñanza-aprendizaje y nosotros vamos a reponer las clases, pero lo que no se vale es que la estrategia del rector y de las autoridades universitarias sea, espérense unas semanas más, se van a cansar y ya no les resolvemos nada. Hay que denunciar esa actitud y bueno, pues que nos ayuden los que están en teoría a favor de que haya una buena educación, de que los de abajo tengan unos salarios dignos para vivir, los que están también a favor de que no haya corrupción ni malos manejos en las instituciones gubernamentales. Bueno, pues la UNAM es una de ellas, que nos ayuden, nos echan la mano. Gracias por el espacio, a todos ustedes. Y bueno, pues saludos de los pobresores de universitario a todo el pueblo de México. Muchas gracias, gracias. Hasta pronto. Bueno, aquí lo tenemos de primera mano con los profesores que han venido para exponernos el caso. Así que, pues, en la primera oportunidad nosotros vamos a procurar exponerlo ahí en la mañanera porque no nos parece justo, obviamente. Yo me dediqué a la docencia durante 20 años en escuelas privadas y la verdad es terrible estar pensando cada término de cuatrimestre o semestre, ver si nos van a dar materias para el siguiente y si puedo yo comprometerme a hacer pagos de una colegiatura de un hijo o hacer pagos de un auto, de una casa o simplemente pues el gasto, llevarlo, ¿no? Es muy complejo, es muy desgastante
y esto es lo que al parecer el presidente no ha sido informado, y no dejar de largo también lo que es la autonomía de la UNAM, que como bien lo dicen, pues ha sido interpretada obviamente por el sistema priista, que creen que todavía puede continuar, pero no es así, porque la Cuarta Transformación es para todos, tiene que ser pareja y en todas las instituciones.